Permitidme que os cuente hoy, primero, que a las 6 de la tarde tenéis una cita en el Centro Comercial Arena, ya sabéis, enfrente de nuestro querido Palacio de Música, de nuestro complejo de la Ciudad de las Artes. Bueno, pues allí esta tarde a las 6 va a tener un evento muy chulo. ¿Sabéis quién son las hermanas Greenwood? No, pues os las voy a presentar hoy, pero dejadme primero que os diga que a las 6 ya sabéis que tenéis que ir al Centro Comercial Arena, que allí tienen la firma de libros de su nueva novela, La Tierra de los Dorados, editada por Planeta. Tengo conmigo a las hermanas Greenwood, pero claro, ahora os voy a decir Beatriz Blanco y Natalia Martín. Y ahora nos contarán, muy buenas. ¿Qué Hola, tal? buenas. ¿Cómo estáis? Claro, que nos esté escuchando y dirá, ¿cómo que Blanco, Martín, las hermanas Greenwood? ¿Quiénes son? Esto es como la oreja de Van Gogh, ¿no? Que son un compendio, ¿no? Ni hay oreja ni hay Van Gogh. Pues Eso bueno, es. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí, ilusionadísimas. Sí. Bienvenidas a Valencia. Y bueno, lo primero que nos surge es ¿por qué hermanas Greenwood? Pues en su momento, bueno, es verdad que no somos amigas de toda la vida, pero sí que en cuanto nos conocimos fue como amor a primera vista. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el amor no solamente se da entre parejas, también entre amigos. Somos almas gemelas. Y es verdad que en su momento, pues Natalia escribía por separado, yo escribía por separado, y cuando nos lanzamos a escribir a cuatro manos, queríamos una marca, un nombre que nos unificara a las dos, porque al final hace unos años las autorías eran muy difíciles de dividir y demás, y queríamos un nombre que nos unificara, una marca. Somos muy frikis de todo lo que es lectura, de todo lo que es cuentos clásicos, historias, mitologías, y obviamente pues en ese ámbito en los cuentos clásicos destacaban los hermanos Grimm, que fueron conocidos en su momento por su literatura, y dijimos, pues nos toca ahora. ¿A las hermanas? Claro que sí. Oye, he estado leyendo vuestras biografías y tenemos algo en común. Uy. Nos gusta ir al cine y contra menos gente haya mejor. Oh, Sí, pero por favor, por total, supuesto. eso cuando entramos y está todo vacío es como, sí. Bien. ¿Qué cine os gusta ver? Porque claro, esta amistad surge con los Juegos del Hambre, con el Corredor del Laberinto. Sí. Nuestra adolescencia nos pilló justo. Sois muy frikis, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, y muchas cosas que no sabéis. Pues bienvenidas a Mañana es Tarde, donde sabemos cómo empezamos, pero nunca sabemos lo que pasa por en medio. Qué bueno. ¿Por qué escribir a cuatro manos? Porque vosotras habéis tenido vuestras novelas, vuestros libros editados individualmente, que además han tenido mucho éxito, pero ese momento de decir, venga, a cuatro manos, tenemos el ejemplo de Carmen Mola, que son 6 manos, tenemos el ejemplo ahora de Lorenzo Silva y su mujer, que también escriben a cuatro manos. ¿Por qué? Porque sencillo a priori, pensándolo, no resulta, ¿verdad? Pues sobre todo también porque nos gustan los retos, ¿no? Sí. Cuanto más complejos, mejor. Pero bueno, como bien decía Bea, nos conocimos por la literatura, fue algo que nos unió. Como bien has comentado antes, pues escribimos de manera individual. Todo lo que escribe Bea lo leo, son como mis ahijados. Sí. Y todo lo que escribo yo también pasa por ella siempre. Vale. Vamos, todas las lecturas las hacemos de la una a la otra. Y después de escribir de manera individual, pues también hicimos campamentos literarios para fomentar un poquito la lectura. Y luego vino el COVID y dijimos, pues ya no podemos hacer campamentos literarios, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Y dijimos, oye, pues, ¿por qué no damos el paso y hacemos este reto? ¿Por qué no escribimos juntas? Vamos a probar, a ver qué tal la experiencia. Y bueno, de momento estamos aquí juntas, no nos hemos matado, pero... Yo los veo muy bien, yo los veo muy felices. ¿Se nota a la hora de leer el libro quién nos sigue, quién son? Porque tenéis una legión de fans detrás y eso es así. ¿Quién ha escrito... ¿O esto es secreto de sumario? No, es verdad que, pues a lo mejor, entre nosotras, por supuesto, sí que siempre nos decimos, guau, ¿qué pasa de esta escena? ¿O cómo mola esto? Tal. Y sí que, pero hay momentos incluso que nosotras mismas nos leemos el libro a lo mejor X meses después y decimos... Este capítulo, ¿quién lo escribió? Sí. Porque al final un poco está ahí la clave, ¿no? Que aunque seamos cuatro manos, que parezca simplemente dos, que no se note la diferencia de quién escribe qué. Y ahí está un poco la clave del éxito. Entonces es un poco meternos las dos por completo en la mente de la protagonista, que encima escribe en primera persona y te tienes que meter por completo. Si ya es difícil que un escritor se meta en la cabeza de su personaje, dos personas totalmente diferentes en una, pues todavía más. Oye, ni tan mal. Mayor reto. Tenéis un máster en psicología también ya. Sí, total. Oye, La Tierra de los Dorados, editada por Planeta. Explicarle a nuestros oyentes qué es el Romantasi. Toma.
Pues el romantasy, a ver, lo que es en el extranjero se lleva ya muchísimo, desde hace muchos años, y nosotras consumimos muchísimo lo que es este género aquí en España, pero sí que es verdad que consolidado autores nacionales no hay mucho todavía, es todo extranjero. Entonces, nosotras también dimos el paso a escribir esto porque lo consumíamos tanto que dijimos, tenemos que intentar estar a esa altura, ¿no?, de comparativa, como dicen, de estos extranjeros. Y es un género que combina equitativamente lo que es la fantasía con el romance. Es una balanza muy equilibrada de ambos, porque al final, pues cuando nos conocimos Bea y yo, que era con esos Juegos del Hambre, como bien has dicho, se llevaba toda esa acción, toda esa fantasía, ¿no?, esa distopía incluso, y empezaban a surgir esos retazos de que nos gustaba el morbillo del romance, y a día de hoy también se lleva muchísimo. Entonces esa combinación es lo que es el romantasy y vamos, a nosotras nos encanta, lo devoramos. Pero el romantasy que dices tú, hay que diferenciarlo de lo que es una fantasía con un romance. Correcto. Eso es. O sea, ojo, que el peso no es el mismo. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que todo el mundo conocemos, es una fantasía adulta con romance, porque tenemos a ciertas parejas, ciertos salseos que pasan por ahí, ya está. Pero no tiene el mismo peso. En un romantasy sí que, pues lo que es, los personajes cogen el mismo peso a lo mejor que la trama. Bueno, la novela está ambientada en el reino de Aeselon. Correcto. Perfecto. Yo, a ver, entiendo que os gusta mucho este género, os gusta mucho. ¿De dónde sacáis los nombres? ¿Cómo urdís? Porque claro, por ejemplo, hemos hablado del Señor de los Anillos. Este señor que se inventa hasta un idioma, o sea... Sí, eso ya es otro hay nivel. que estar un poco tocado del pelo, que diríamos así. Pero... hay que tener mucha inventiva, hacéis planos, de hecho en el libro hay un plano, sí. Tenéis allí en casa o donde os reunáis un super póster con cómo va el tema, los nombres. Solo nos falta eso, estamos a punto ya de dar el pasito de tener eso, sí. Sí que es verdad que muchas veces cuando vamos pues rollo, venga, hoy quedamos para crear la idea o el world building de esta. No sería la primera vez que vamos a un restaurante, empezamos a pedir manteles de estos que están por debajo blancos, sí. Y empezamos ahí a crear que si pirámides de sociedad. Flecha para acá, si flecha para allá. Pues no sé qué. Y el familiar de estos personajes, y eso acaba, pues eso, nos llevamos 5 rollos enteros a casa y decimos, bueno, a pasarlo al ordenador. Ahora pasarlo a limpio. ¿Qué le queréis contar a los lectores con La Tierra de los Dorados? Supongo que primero que se lo pasen bien, ¿no? Sí, bueno, que no sufran mucho. Que no sufran mucho, pero también tiene un trasfondo de una crítica social. Sí, porque como bien hemos dicho, nos gusta mucho la fantasía y equilibrarlo con ese romance, pero en las novelas que hemos escrito, porque no es la primera que escribimos en conjunto, pero en todas, e incluso en las individuales, nos gusta meter crítica social. Y aquí en La Tierra de los Dorados creo que hemos dado con la clave para reivindicar un poquito más toda esa crítica social, ¿no? Sí, es un poco el alzar la voz, ¿no? O sea, vivimos ahora mismo en una sociedad que aunque pasen los libros de fantasía, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Pero con creces. Sí. Y estamos ahora mismo en una sociedad en la que es muy difícil alzar la voz y dar tu opinión o tu punto de vista. Cuando todos a tu alrededor piensan de una manera y tú piensas de otra, es muy difícil decir, pues no, yo pienso así, yo creo que esto tiene que ser así. Te comen vivo a día de hoy. Entonces es un poquito eso, ¿no? El cómo nuestra protagonista pues es valiente, le cuesta muy caro, pero ella alza la voz, dice, oye, esto no está bien, esto hay que llevarlo por aquí, yo creo que hay que hacer esto. Has hablado de cómo está el tema en el mundo. ¿Cómo lleváis el tema de las redes sociales? A ver, son un apoyo muy grande. Es el escaparate a día de hoy, realmente. Sí, lo hablábamos hace poco, en plan, antiguamente tú te ibas a la librería, cualquier joven se iba a la librería y a lo mejor te tirabas horas mirando libros. A ver cuál te gustaba, mirabas la portada, la sinopsis, te sentabas, echabas un ojo, era pues el escaparate. Total. Pero a día de hoy es que son las redes sociales. Ya los chavales van a las librerías como caballos de carreras, van como, vale, he visto esto en redes sociales, quiero vengo esto. Por este libro, no miro ninguno más y me voy. Pues no saben lo que se pierden. Os digo la verdad, a mí me gusta, aquí en Valencia tenemos París-Valencia, tenemos Soriano, tenemos diferentes librerías, que entrar allí es un gustazo. Sí. Te puedes quedar allí un par de horas y ojeando, y simplemente pues viendo las portadas, ¿no? ¿Tenéis Twitter? Tenemos Twitter, Instagram. Sí, tenemos, y lo que más usamos es Instagram, sobre todo, y porque TikTok. Fue donde empezamos a crecer, y TikTok también. Twitter lo tenemos de refuerzo de anunciar cosas, pero donde más información siempre se puede encontrar nuestra o de... Yo os recomiendo que el Twitter... Sí, para informar, pero eso ni es leáis, informar. porque No. puedes poner hola y te dirán, ¿cómo que hola? ¿Cómo que hola? Porque esto es así, ¿eh? Yo os lo digo porque yo lo uso bastante por tema política y actualidad y tal. Nada, nosotros sobre todo en Además, Instagram y los TikTok. algoritmos de Twitter, desde que lo tiene
señor más que Sí. esté, madre Pero mía ahora de se mi llama vida. X o X. X. Bueno, contarme, porque claro, uno lee la sinopsis del libro y lee que Eliana, que es la protagonista Eso de es. La Tierra de los Dorados, debe enfrentarse a la expiación de los pecados. Tachán, tachán. Pues sí, es una Claro, tradición. leído así, dice, Es duro. Socorro. Es una tradición que se lleva en el reino de Aeselon, que has presentado tú antes. Y bueno, pues en esta Tierra de los Dorados, pues como bien decía, tienen esa tradición creada y todas las familias a sus primogénitos les entregan a esta expiación, porque si sus hijos, sus primogénitos la superan, ellos escalarán en lo que es en la sociedad, entonces encontrarán un poquito mejor de calidad de vida. Entonces, al final, pues para el resto de sus hijos o para ellos mismos, o pues al final ellos sacrifican, ¿no? Dan ese paso y se conciencian para entregar a su primogénito. Sí que es verdad que en ese sentido, pues eso es muy brutal. De hecho, nos basamos para esta expiación de los pecados, porque esa es simplemente la primera de muchas pruebas que tienen que pasar. Muy crudas. Muy crudas. Sí que nos basamos en alguna tradición de Semana Santa de aquí de España, que es cuando los capirotes se tapan la cara y se empiezan a dar latigazos por... O sea que sí, al es que aquí en final... España también no lo tenemos que hacer mirar de vez en cuando, Sí, ¿eh? tenemos tradiciones. Sí, Te lo sí. juro, estábamos viendo la tele, lo vimos y dijimos, tú, esto es turbio, espera, Esto pega puede para lo que ser, tenemos pensado. Qué fuerte. Y a raíz de ahí empezó, y de hecho es el comienzo del libro, y todo el mundo nos dice, Dios, qué comienzo del libro más potente. Y es que dan ganas de decir, o sea, realmente esto Si es lo algo... tienes aquí. Sí, Claro. sí. Vete al sur en Semana Santa. A ver Oye, qué pasa. Es que he leído también que vuestra novela la tildan como brutal, como sangrienta y como injusta. Guau. Tiene de todo. Total. No, es verdad que... A ver, es que es un género realmente, aunque sea fantasía, es una fantasía muy adulta. Vamos a encontrar capítulos muy crudos, situaciones difíciles de que incluso tienes que cerrar el libro y decir, "Joder, Uf, ¿qué hago yo ahora? sí, ¿Qué hacer de haría tripas yo?". corazón. Total, ¿qué haría yo en esta situación tan complicada? Entonces sí, y obviamente pues injusticias hay por todas partes, los dorados que son los dioses que Les tienen sometido como a su juego. ¿Cómo Totalmente. lleváis el tema de la mitología egipcia? Uy. Pues es que todas las mitologías nos encantan. Entonces somos muy frikis, sobre todo de la griega, entonces nos aventuramos a indagar un poquito más de la egipcia. Siempre hacemos viajes también juntas y uno de nuestros viajes uno de los viajes pendientes es ir a Egipto. Y entonces empezamos a indagar y teníamos claro que queríamos en esta novela meter guiños a la mitología egipcia. Y justo en ese eclipso, con un viaje que hicimos a Viena, que vimos ahí todos los palacios, toda la decoración, todos los vestidos, todo el Estáis tema haciendo político. los dientes largos. Yo que soy músico, oigo Viena y... Uf, pues fuimos a la ópera y todo, ¿eh? O sea, Vale, pienso en Sí, sí. pues conciertos. estuvimos en la época, o sea, la ópera y todo y nos encantó. La Qué ópera fue Ay. preciosa. Entonces, pues claro, vinimos de ese viaje y dijimos, jolines, teníamos muy claro lo de Egipto y ahora con lo de Viena es que esto hay que mezclarlo, ¿cómo lo hacemos? Y oye, pues No, ha salido, ha la salido. mezcla salió porque tiene la esencia de las dos, de la idea original de Egipto con la representación de los dioses en la tierra, pues como los faraones, y luego toda la ambientación de los palacios, los vestidos, todo el politiqueo. Oye, hablábamos de Liana, la protagonista, una mujer fuerte, valiente y luchadora. Ujú. Y cabezota. Muy cabezota, terca. A ver, que al Una final- mujer cabezota, permitirme el machismo, pero es que una mujer cabezota no puede ser. Un hombre calzonazos no puede ser. Pero lo que consigue. Como Ah, siempre. sí, sí, la- sí. la Es mujer cabezota pero todo- luchadora, como bien ha Claro que dicho, sí. ¿eh? Eso sí que lo tengo que reconocer, que todo lo que os proponéis lo conseguís. Y eso es un avance en la sociedad brutal. Sí. Porque sí. yo que soy de la generación del año 76, que ya tengo, como veis, mis canitas, yo he visto evolucionar. Sí. Y gracias a Dios se ha evolucionado y... Nosotras lo notamos muchísimo en el ámbito literario también, porque hace unos años, bueno, Claro, J.K. antiguamente, Rowling. Corín Tellado, fin. No Ya. había más. No había más, Y J.K. novelitas de Rowling. estar de... la secretaria conoció al empresario y no era Ya. La sombra de Grey. no, Precisamente, sí, ya estaba, era sí. puro machismo. Totalmente, hace unos años, bueno, sin ir más lejos, J.K. Rowling, la de Harry Potter, no podía poner su nombre porque decían que, claro, que como era una mujer, que tal, que no se iba a vender, entonces que vendiera el apellido para dejarlo ambiguo. Y en las Claro. primeras ediciones ella no lleva foto. Entonces, y eso no se hace tanto, ¿no? Claro. Eso se hace bastante poco. Sí, sí, sí. Sí, porque nosotras hemos crecido con Harry Potter, entonces, o sea, que a nosotras nos ha pillado. Total. Entonces, a día de hoy, poder decir, joder, publicamos con nuestros nombres, es una barbaridad, es una pasada. ¿Qué se va a encontrar el lector?
cuando descubra estas 742 páginas? Pues como bien habéis dicho, una novela cruda, también con mucha crítica social. Personajes, no solo el de Liana, que aunque sea en primera persona, también hay un montón de personajes, tanto femeninos como masculinos, muy muy fuertes y muy versátiles. También pues muchos villanos, muchos héroes, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Mucha variedad y sobre todo nuestros lectores beta, que son los lectores que leen el libro antes de publicarse, se han visto identificados con diferentes personajes totalmente dispares. Dices, jo, qué bien que al final tanto personaje pueda calar de manera tan diferente en las personas, ¿no? Del lector. Pues os tengo que decir que conociéndoos y mirando, es que no paran de sonreír. Claro, una novela cruda, una novela, ostras, que sois unas mentes perversas. Joder. No, para nada. Es una broma. No, pero es verdad. Nos lo pasamos bien con estas cosas, luego al final es divertido. Aparte de ver, pues eso, los juegos de hambre y tal, las pelis de terror bien, ¿no? Ostras. Es uno de los géneros que vamos a ver siempre al cine, sí. Es salir película de terror y es como... ¿Y tenéis la residencia en Madrid? Sí, en Alcalá. Escucha, me voy a poner en contacto con vosotras, porque yo cuando vaya a Madrid me voy Hombre, a ver pelis con ya vosotras. sabes. Por supuesto, Ya tenemos fichada toda la cartelera de aquí a Total. diciembre, o sea que Además, sí. conozco Alcalá, mi papá estuvo viviendo una temporada ahí en la residencia militar. Ah, mira. ¡Ay! ¡Qué Si os guay! cuento cuándo vais a flipar. Sí, ¿no? ¿Os acordáis del 11M, no? Sí, Pues bueno. 3 días antes, gracias a Dios y a las fallas de Valencia, mi papá se vino a Valencia y no Oh. cogió el tren para ir a trabajar Qué a Madrid. Mi papá fuerte. es militar también y Pues- cogió ese tren, de hecho. Y gracias a Dios no pasó Pues- nada, pero... Pues enhorabuena. Sí. ¿Qué te voy a contar? No, Sí, total, sí. pues... Luego, a mí a la próxima presentación de un libro vuestro me tenéis que invitar. No, Invitado estás, ya. Porque eso de desde ya. decorar máscaras, hacerse tatuajes dorados, poder charlar con vosotras en un ambiente más distendido... La verdad que ahí se marcaron un evento Joder, la verdad chulísimo. que sí, Planeta lo hizo y genial. y que aparezca Soren. Uy. Bueno, es que eso fue ya sublime. Es que sí, se puso Planeta en contacto con Mastermind Events, que es una empresa que se dedica, pues eso, como a hacer eventos basados en libros, en películas y demás. Es una pasada. Y la verdad que, bueno, fue increíble. Cuando nos lo plantearon fue como, ¿en serio? O sea, ¿lo estáis diciendo en Vamos a serio? O coger a un sea, actor qué que haga barbaridad. de Soren. Y yo me acuerdo el momento en el que sale por la puerta y hacen todos los invitados. Ay, Fue como, wow. genial. A ver, estoy viendo, no os voy a mentir, estoy viendo la foto, escúchame, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Alberto Torres. Sois- Mua. sois Lo un hice de poco maravilla. banderotas, ¿eh? Le mandamos saludos desde aquí. Y después de La Tierra de los Dorados, vale, estáis presentándolo, pero supongo que para hacer el tipo de novela que hacéis vosotras, tenéis que planificar muy bien, marcar muy bien los tiempos, tener todo muy bien estructurado. Supongo que ya pensando, ¿va a haber continuación? Pues a ver, es un libro autoconclusivo. Tú te lo Perfecto. lees y la historia termina. Pero sí que es verdad que, como justo has mencionado antes, hay un mapa en la guarda de delante, pero hay otro en la de detrás. Y entonces la de delante es la del reino y en la de detrás está el continente. Y en un continente hay muchos reinos. Entonces, pues Sí. ahí lo podemos dejar. Sí. En todos los reinos se cuecen habas. Se cuecen habas. Bueno, pues escúchame, ni tan mal. No. Esto está muy bien para los Claro. oyentes que os sigan, que dirán, pues hay más, para que se... Total. Habéis dejado el hype ahí muy alto. Y en Valencia, ¿qué esperáis del público valenciano? Joder, pues es algo que teníamos muchísimas ganas de venir, Sí. porque es verdad, bueno, yo hace mucho que no venía a Valencia. Yo he venido hace poco porque tengo una amiga que tiene su pueblo en Sagunto, entonces hacemos escapadas luego a Valencia, entonces sí que... Oye, pues sí que Sagunto venía. también mola, para Sí. visitar el Sí, teatro, sí, sí. sí. Yo hace muchísimo que no venía y teníamos ganas, porque al final, jolines, cuando nos dijeron, pues venga, dentro de la gira de promo tal, Valencia, y dijimos, bien. Lo único Vale. es que habéis venido ya en verano, que hay una humedad que... Sí. Pero Bueno. bueno, ni tan mal. Con esto... sí. vamos, con las... Sarna Podéis con crear gusto no un pica. reino de estos con humedad y la Total. humedad, tal. Bueno, pues Inspirado en Valencia. Beatriz Blanco y Natalia Martín y Beatriz Blanco, hermanas Greenwood, un auténtico placer. Os voy a confesar una cosa, os tenía a la 1:30, luego me lo pusieron a las 12:30, pero yo estoy encantado de que hayáis Joder, venido. Qué guay, muchísimas muchas por gracias. vernos. Da muchísimo gusto hablar con gente joven, con las ideas tan claras y sobre todo que transmiten tanto y tan bien. Enhorabuena, Muchas chicas, gracias. que lo Muchísimas paséis muy gracias. bien en Valencia. Gracias. Y enhorabuena por La Tierra de los Dorados. Señores, las hermanas Greenwood, editado por Planeta. Un auténtico placer. Nosotros Gracias. les damos la bienvenida y las despedimos. Bienvenidas a nuestra tierra y que vayan muy bien. Gracias. Y nos vamos a la publicidad.